El Señor es nuestro refugio, amén. En Él podemos sentirnos seguros, sentirnos amados y cuidados en todo momento, amén. Quiero agradecer al Señor por este día, por esta noche, y a cada uno de ustedes como hermanos, por sus oraciones, por sus mensajes, por sus palabras en estos días tan dolorosos para nuestras vidas, y agradecido al Señor porque Dios nos ha sostenido, amén. Han sido 2 meses muy complicados, pero la gracia del Señor nos ha sostenido y nos ha fortalecido para avanzar a pesar de las circunstancias, amén. Y quiero en esta noche compartir con ustedes una palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Si lo he encontrado, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias, Señor. Estamos aquí agradecidos porque, como te exaltamos, Señor, por tu gracia, por tu salvación, por la libertad que tú nos has dado, Señor. Hoy podemos simplemente entregar nuestras vidas, nuestros corazones ante ti, Señor, reconociendo que eres digno, Señor, de recibir todo honor, y reconocer que tú eres, Señor, en quien podemos refugiar, en quien nos podemos refugiar en los momentos de luchas, en los momentos de dolor, de tristeza. Tú siempre estás a nuestro lado, Señor. Por eso en esta hora bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos con todos nuestros corazones, y queremos, Señor, que a través de esta escritura tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la luz para que podamos comprender, Señor, para que podamos recordar lo importante, Señor, que es tu palabra, Señor, para cada una de nuestras vidas. Te ruego, Señor, que me des esa capacidad para transmitir este mensaje, esa gracia que viene de parte tuya, Señor, para poder estar expresando lo que en esta noche, Señor, tú quieres hablarnos a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mayormente conocemos que el mes de septiembre es el denominado mes de la Biblia, ¿sí? Hace años atrás, dentro de la Iglesia Evangélica Pentecostal, había un evento que era el mes de la Biblia, lo organizaban los jóvenes, ¿sí? Así que era un tiempo en el que se reconocía la importancia de la Biblia y se salía a predicar por las calles. ¿Por qué se toma septiembre como el mes de la Biblia? Porque fue en el mes de septiembre del siglo XVI donde se tradujo por primera vez la Biblia al castellano, ¿sí? Entonces a partir de ahí se tomó ese mes como el mes para resaltar la importancia de la Biblia. En verdad es como cada uno de los demás días, el Día del Padre, el Día de la Madre, todos son los días importantes. Sí, interesante por ahí reflejar
y recordar la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y la Biblia no es una colección de historias, de mitos, de fábulas o de pensamientos humanos acerca de Dios, ¿sí? Pues muchos tienen ese concepto, porque la Biblia no es un libro humano, si bien la escribieron los hombres, pero no es un libro que haya sido creado por el hombre. Entonces, en estos versículos el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, ya en esta última carta que él le escribe, y le habla, los versículos que le preceden son importantes y hablan de la importancia de ser criado bajo la instrucción de la palabra del Señor. Pero aquí habla en este versículo 16 que toda la escritura, la palabra griega es grafé, que de ahí viene el sufijo que usamos como grafía nosotros en español, ¿sí? Entonces se refiere a algo que está escrito, y también en el español lo tenemos como algo, un estudio específico, ¿no es cierto? Por ejemplo, la biografía, el estudio de la vida de una persona, ¿sí? O la cartografía, el estudio de los mapas, ¿sí? Entonces, en este caso se trata de la escritura, lo que ha sido escrito. En esta etapa, en el Nuevo Testamento, se hacía fuerte referencia a todos los libros del Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, los primeros 5 libros. ¿Sí? Toda la escritura era eso, porque el Nuevo Testamento lo estaban escribiendo. Eran estas cartas que luego fueron parte del canon, ¿sí? De la escritura. Entonces dice que toda la escritura, porque por ahí hay parte de la escritura que pareciera que no fueran tan importantes, ¿sí? Uno se pone a leer en la genealogía, por ejemplo, y parece que es tediosa, es larga, son unos nombres que son difíciles de pronunciar, ¿para qué están? El tema, hermano, que hasta eso es importante, porque yo no sé si hay una persona que tenga el árbol genealógico tan detallado como Jesucristo. Entonces es irrefutable eso, ¿sí? Yo el mío no lo tengo, llego hasta mis bisabuelos y a partir de ahí no sé más para arriba, ¿sí? Para arriba en el sentido para atrás, en la historia. Pero Jesús, desde la promesa de Abraham hasta su nacimiento, tiene toda la genealogía. Y entonces cada parte, está diciendo, cada versículo de la Escritura ha sido inspirada por Dios. E inspirada por Dios, la palabra inspirada por Dios es theopneustos, ¿sí? Teo es Dios y neutos habla de respirar, de soplar, de aliento, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es un soplo, una respiración, es aliento de Dios. Nos hace recordar que cuando Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, su cuerpo, pero no fue un ser viviente hasta que sopló sobre el aliento de vida. Bueno, ese soplo de vida que tuvo el ser humano en un comienzo es lo que la palabra de Dios es para cada una de nuestras vidas, es vida, ¿sí? Por eso Pedro le decía a Jesús, solamente tú tienes palabra de vida. Entonces cuando la Biblia habla, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos la palabra de Dios, es Dios hablándonos. No es, en este caso, es Pablo. No es Pablo, es Dios hablándonos a través de Pablo. Amén. Entonces, si bien hay grados de revelación, ¿sí? Hay algunos hombres que recibieron mayor revelación de parte de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo recibió mayor grado de revelación, en el sentido de que mayor cantidad de revelación que otros, pero no hay grados de inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Está bien? Algunos recibieron más, otros menos,
pero todas fueron inspiración de Dios. Y es importante recordar la diferencia. Revelar es algo que está tapado y que solamente Dios puede mostrar, Dios puede revelar. ¿También? Eso es revelación. Entonces, yo creo que hay hombres que escribieron, incluso el mismo apóstol Pablo, y que algunas cosas no le entendían en totalidad, porque eran reveladas por Dios, y lo fue digiriendo de a poco. Entonces eso es revelación, lo que solamente Dios puede dar a comprender. ¿Cómo puede un hombre saber cómo fue creado el universo si no se lo revela a Dios? Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, ¿cómo sabía él si ni estaba ahí? ¿Cómo supo la historia? Porque Dios se la reveló. Amén. Entonces, ahí esto es revelación. Pero la inspiración viene cuando Dios se encarga de que eso que le fue revelado lo transfieran, lo escriban, lo enseñen sin error. Amén. Eso es inspiración. Entonces, las cosas reveladas, dice la Escritura, le pertenecen a Dios, ¿sí? Y lo que está revelado está acá en la palabra de Dios. Ya está cerrada la Escritura, porque en estas épocas hay gente que trata de venir con nuevas revelaciones. No existen, no las hay. No hay nuevas revelaciones. Si no, tendríamos que decir que la Biblia se sigue escribiendo. Y no es así. Entonces, tenemos revelación, tenemos inspiración. Revelación, lo que Dios revela, porque hay algunas cosas que los escritores sabían, las ubicaciones, las distancias, los momentos, pero hay cuestiones que solamente las pudieron escribir por revelación de Dios. A la vez, Dios se encarga de inspirarlos para que lo hagan sin error, manteniendo la personalidad, la forma de escritura, la cultura, propia de cada uno de los que escribieron durante tantos años la palabra de Dios. Amén. Y hoy usted y yo necesitamos la iluminación. ¿Amén? Revelación, inspiración, y hoy necesitamos iluminación. El mismo Espíritu Santo de Dios que dio la revelación, que inspiró, también nos da la capacidad de que esa palabra sea iluminada en nuestro corazón. Iluminada es porque a lo mejor hay algo que está oscurecido, que no entendemos, pero viene el Espíritu Santo y nos da la luz para que esa palabra nos alumbre y podamos caminar en la dirección en la que esa palabra de Dios nos está dirigiendo. Amén. Porque es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Amén. ¿Cómo es la palabra de Dios? Vamos al Salmo 12:6. En estas solas expresiones hay algo muy profundo. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias. O sea que no hay nada malo, nada sucio en ella, nada corrompido. Y dice, como plata refinada en horno de tierra. Quiere decir que es muy valiosa. Hoy de los metales más cotizados está la plata, o el oro está fuertísimo ahora, ¿no? Pero la plata es muy valiosa. Y dice purificada 7 veces. O sea que la palabra de Dios tiene pureza total, porque es limpia. Tiene un valor muy elevado, porque es como plata refinada. Pero además, no tiene ningún defecto. Porque dice purificada 7 veces. La plata se la derretía con fuego. Y a esa temperatura las impurezas flotaban. Entonces venía el platero y le sacaba las impurezas. Esa era la forma de refinar la plata. Pero si esto se hacía 7 veces, la plata era purísima, no tenía ninguna contaminación, ninguna
ningún error. Bueno, eso es algo que tiene la palabra del Señor. No tiene errores, ¿sí? Inerrancia bíblica se denomina eso en términos teológicos. ¿Amén? Entonces, por eso, hermanos, es que la palabra de Dios es tan importante. ¿Y cómo funciona esto de la inspiración? Porque hablamos de revelación, hablamos de inspiración y hablamos de iluminación. Pero vamos a ver cómo es que funciona esto. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Dice la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Acá no es que los autores de la Biblia dijeron, tengo ganas de escribir algo de parte de Dios, tengo ganas de escribir mi experiencia, que quiero hacer una biografía de Dios. No. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo actuó sobre ellos para que no tuvieran errores en lo que, al transmitir lo que Dios les había revelado. Algunas veces fue de forma verbal, otras veces escribiéndolos en las materiales que había en cada época. Recordemos que en la época de Jesús habían unos que se llamaban escribas, porque ellos tomaban los pergaminos que se iban estropeando al abrirlo, al cerrarlo, y había unos que los estiraban y empezaban a copiarlo, a transcribirlo. Entonces el Espíritu Santo obraba para que esa transcripción fuera sin error. Amén. Y para que los primeros que lo escribieron o lo enseñaron lo hicieran sin error. Entonces la Biblia no contiene opiniones humanas, sino la revelación de Dios. Dios se revela a través de su palabra. Amén. Entonces cada vez que leemos la Biblia es palabra de Dios, es Dios hablándonos a nuestras vidas. Pero no se queda ahí, sino que sigue diciendo es útil. Útil, ofelimos en griego, significa provechosa, beneficiosa, ventajosa. Y acá hay que tener presente esto, porque en estas épocas en las que por un lado ha decrecido el interés por la lectura, ¿sí? Así que hay que felicitar a los chicos, a los jovencitos, a los niños que les gusta leer, porque es importante eso. Y no tan solo que les gusta ver. A veces cuando uno ve video, y ve juegos, y ve esto y ve aquello, y no le da tiempo a leer, va a perder tiempo, no le va a sacar provecho a su vida. Cuando era chico me enseñaron bastante la Biblia. Les puedo asegurar que lo que dice la Escritura se cumple. Nunca nos olvidamos de ello. Entonces, es tiempo de sacar las pantallas, sacar los celulares. No se van a morir. Hubieron muchas generaciones que no vivieron con eso, no les pasó nada. Y que le presten atención a la palabra del Señor. Cuando era chico, iba a la iglesia, a veces no tenía ganas de ir a la iglesia, pero tenía que prestar atención a la palabra del Señor. Si no, recibía un tirón de oreja que me quedaba colorada. Eso me ayudó a prestar atención a la palabra de Dios, y después la insistencia de leer la palabra de Dios, porque es provechosa. ¿Sí? Es provechoso ir a la escuela, es provechoso jugar, es provechoso tener amistades, es provechoso practicar un deporte, es provechoso alimentarse bien, pero sobre todas las cosas, Dios dice que lo que es provechoso es la palabra del Señor. Y si nosotros no enseñamos eso, después los chicos van a tener problemas. Amén. Y si nosotros no sacamos provecho de la palabra de Dios,
vamos a tener dificultades. Porque estamos desaprovechando algo poderoso. No es la opinión de un hombre, es la palabra de Dios. Amén. Entonces, inspirada por Dios y útil, constituyen atributos, hermanos, que realzan la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida. Estas dos, inspirada por Dios y útil, son las cualidades que los que no quieren la palabra de Dios atacan permanentemente. Primero, intentando decir que no, que le escribieron los hombres, pues al final los hombres se pueden equivocar, hay ciertos errores, parece ser que tienen errores, y bueno, cuando no pueden con eso van en que no es útil, porque eso es para otra época, es para la historia de otra nación, la historia de hace 2000 años. Siempre están siendo atacados, y por eso el apóstol Pablo le da este mensaje, le da a Timoteo, nos da a nosotros. Inspirado por Dios y es útil. Y después empieza a aclarar a los que la leen, a los que la estudian, ¿para qué es útil? Primero, para enseñar. Fíjense, vamos a hacerlo de esta manera. Enseñar tiene un nombre. Estas 4 palabras, como están acomodadas, tiene un nombre en la gramática, que no se lo voy a decir porque ni lo escribí, en detalle nada más, pero tiene una razón de ser. Fíjense, dice, enseñar, para enseñar lo que hay que creer, lo que es la verdad. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Lo que hay que creer, lo que es la verdad. Amén. Y recordemos siempre que está la palabra escrita y está la palabra encarnada, que es Jesucristo. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, porque era el cumplimiento de la palabra de Dios. El principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que la palabra de Dios no es solamente letra, es una forma de vida, porque es aliento de Dios. Y Jesús nos vino a mostrar que sí se podía vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y se podía vivir bien. ¿Amén? Entonces, primero, enseñar lo que hay que creer. Segundo, la palabra es redarguir, es reprender, o es está diciendo lo que no tenés que creer. O sea, enseña lo que tenés que creer y reprende lo que no hay que creer. Reprende, es decir, lo que trata de hacer es convencer, traer convicción. No, vos estás creyendo esto, pero la palabra de Dios dice esto, hay que hacer un cambio. Entonces, por eso hay una parte positiva. Esto es lo que hay que creer, es la verdad, la doctrina, la enseñanza. Y reprende o redarguye, es decir, esto hay que cambiarlo. No debes creerlo así. La tercera palabra es corregir. Esto habla de arreglar. Las palabras en griego son medio complicadas para expresarlas, pero o sea, está diciendo lo que hay que corregir. Ahora no estamos hablando de lo que se cree, sino de lo que se hace. Entonces, primero, la palabra me enseña lo que debo creer y la palabra me cambia lo que no debo creer. Tercero, la palabra me dice, me corrige lo que no tengo que hacer. Estamos hablando de conducta, no de creencia ahora, estamos hablando de conducta. ¿Amén? Y cuarto, para instruir en justicia. Instruir quiere decir, me enseña cómo debo actuar, cuál debe ser mi conducta, cómo debe ser mi manera de caminar. Entonces, hay 2 partes negativas y 2 partes positivas. Una referida a lo que creo y otra referida a mi conducta. Entonces, la Biblia es completa. Me dice qué es lo que tengo que creer, qué es lo que no tengo que creer, qué es lo que no debo hacer
y qué es lo que debo hacer. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo. Fíjense, y eso que no hemos profundizado, simplemente haciendo un repaso, todo lo que dice el versículo 16. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Qué hace la palabra de Dios cuando enseña, redarguye, corrige e instruye? Justicia es lo que le agrada a Dios, lo que es correcto. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que el que lee, que el estudia y que la vive, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios, algunos lo toman ahí que se refiere a Timoteo como pastor, o sea, todos los pastores, todos los líderes, pero el hombre de Dios es todo creyente que lee la palabra de Dios para conocerla y para explicarla. Entonces, dice, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto. En este caso, perfecto no es teleio, ¿sí? Completo, sino que significa equipado. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? La perfección va a ser el día cuando Cristo venga y nos glorifique, ¿sí? Entonces, significa acá, perfecta es atio, no es teleio, es atio, que es capaz, competente. Habla de estar equipado, o sea, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, el creyente, esté equipado. ¿Para qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Amén. O sea, esa es la idea de una persona que está equipada, enteramente preparado. Es la imagen de un barco que está con todo lo necesario para llegar al puerto. O es un soldado que tiene todo lo necesario para ir frente en la batalla. Y eso es importante porque en el concepto original, en el griego, esto se entendía bien. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios a través de la palabra nos equipa para toda buena obra, las que Él preparó para que nosotros anduviésemos en ella. Amén. Entonces, no hay nada, ningún llamado de Dios en el cuerpo de Cristo que no nos equipe a través de la palabra del Señor. Amén. O sea, un pastor está equipado para saber qué es lo que tiene que creer, qué es lo que no tiene que creer, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer a través de la palabra del Señor. Un maestro, también un evangelista, un profeta, amén, un apóstol, un músico, amén. Acá a los músicos le damos todos los ensayos una palabra, porque si no, no van a estar preparados para todo. Y a veces uno, a veces tomaba examen, le digo acá porque están todos y nadie se va a sentir tocado. Me han respondido con inteligencia artificial, si creen que no me da cuenta. Me han zaraseado. Es fácil darse cuenta. Y si no se da uno por sentido común, se lo revela el Espíritu Santo. Pero siempre vamos a insistir con la palabra, porque si queremos ser buenos en lo que hacemos, necesitamos la palabra de Dios. Amén. Un mujer necesita la palabra de Dios. Uno que limpia necesita ser instruido en la palabra del Señor. Es todo lo que podamos hacer para el reino de Dios. Vamos a estar capacitados, completos, competentes. Vamos a estar equipados a través de la palabra de Dios. No hay nada que hagamos para Dios
y que no, en lo cual no necesitemos la palabra del Señor. Amén. Entonces, la Biblia es el mensaje vivo y eterno de Dios. Nunca nos debemos olvidar de esto. No es la palabra de un hombre, no es optativa, no necesito tanta palabra. Hay que, mira hermano, cuando yo escucho que hay gente que dice, no, ¿para qué tanta palabra? Yo le miro el carácter. Y por dentro el Espíritu Santo me dice, le faltan años de palabra, de vivir la palabra. Una cosa es saber la palabra y otra cosa es vivir la palabra. Ser instruido en justicia es eso. Amén. Entonces, la palabra de Dios es confiable. Entonces debemos leerla, estudiarla y aplicarla en nuestra vida. La palabra de Dios no la tenemos que estudiar por gusto personal, por orgullo personal o para tener más argumentos para poner mis posiciones teológicas. No, la palabra de Dios hay que estudiarla, hermano, para hacer la voluntad de Dios, para estar equipado y servir a Dios y servir a los demás. Amén. Terminamos con 2 versículos. 2 de Timoteo 2:15, ahí cerquita. 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien, con el conocimiento, pero también con la vida, con el testimonio. Y hay un versículo muy interesante en Esdras 7:10. Esdras, Antiguo Testamento 7:10. Espero un cachito porque este más no está tan sencillo encontrar. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, ¿qué hizo Esdras? Lo que Dios pide en 2 de Timoteo 2:15. ¿Y eso qué? Por eso hablamos de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo sabía que tenía que hacer eso? Porque el Espíritu Santo le guió. Estudió las Escrituras, las puso en práctica, dice ahí, para cumplirla, para obedecerla. Y después, para enseñar. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Qué es un aprobado? El que estudia la Escritura y que la vive, y que no, por supuesto que no tiene de qué avergonzarse, y que traza bien, que enseña bien, que transmite bien la palabra de verdad. Amén. Entonces es importante, hermano, que repasemos cuánto tiempo le estamos permitiendo a la palabra del Señor que trabaje en nuestras vidas. Porque la palabra del Señor no es informativa, no es para informar, no, mira qué cosas lindas, no es para transformarnos. Amén. Dice ahí: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Entonces, si tenemos la palabra de Dios, tenemos todo lo que necesitamos, todo el equipamiento necesitado para vivir, que necesitamos para vivir en santidad y para servir de la manera que a Dios le agrada. Y de manera tal que nos podamos presentar a Él como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Amén. Si se apareciera el Señor Jesús acá en esta noche y se parara acá adelante, le podríamos mirar a los ojos y decir: Señor, me presento ante ti como un obrero que está cumpliendo, que está buscando agradarte, hacer tu voluntad, servir con integridad. O bajaríamos la vista avergonzada. Si bajamos la vista, hermano, porque nos falta palabra. A lo mejor no conocimiento, pero sí vivir la palabra del Señor.
Amén. Entonces, es importante, hermanos, que resaltemos la importancia de la palabra del Señor. Amén. Y hablar de la verdad tiene un precio, ¿sabe usted? Voy a terminar con esta reflexión. Nosotros hemos sido llamados a vivir la palabra y enseñar la palabra y hablar la palabra. Y eso tiene un precio. Anunciar la palabra del Señor, presentar la palabra del Señor, presentar la verdad de Dios tiene un precio que genera desprecio, que genera burla, que genera distanciamiento, que genera conflicto. Ayer fue asesinado un hombre en Estados Unidos llamado Charlie Kirk. ¿Sí? ¿Lo vieron en la noticia alguno? Bueno, y las noticias figuran como que bueno, un militante de ultraderecha, que qué sé yo, y bueno, uno de izquierda le debe haber metido un tiro. Lo real, hermano, es que ese muchacho, porque era joven, casado con 2 hijos, era un creyente profeso, ¿sí? Y cuando le preguntaban no tenía problema de decir que era un hijo de Dios, no tenía problema de hablar la verdad. Y él andaba por los campus, se llaman así, universitarios, hablando de los principios bíblicos, defendiendo a la familia sobre todas las cosas. Ese hombre, hermano, no fue asesinado por ser de ultraderecha, por estar a favor de un determinado pensamiento. Fue asesinado por decir la verdad, porque el mundo odia la verdad. Estamos en una época que se denomina la posverdad, donde la verdad es cualquier cosa. Cada uno tiene su verdad, cada uno delinea su verdad. Entonces cuando viene alguien y les habla la verdad, y les habla de la familia, les habla de los principios bíblicos, les habla de o da testimonio de lo que Dios hace en una vida, en un hogar, en una familia, es molesto. Entonces, hermano, usted y yo debemos defender la verdad, no callar la verdad. Aunque nos hagan un lado, aunque perdamos un trabajo, aunque perdamos amistades, aunque seamos señalados, pero debemos conocer la verdad, vivir la verdad y defender la verdad. Amén. La palabra de Dios. Porque es lo más preciado que tenemos. No sé cómo valorará usted su Biblia, si la sacará a pasear los días de reunión y después quedará ahí, o si es la guía, la lámpara a la cual va a buscar encender con la guía del Espíritu Santo para aprender qué es lo que hay que creer, qué es lo que hay que dejar de creer, qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que hay que hacer en la vida, cómo conducirnos de manera de agradarle al Señor. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a ver. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo en el que hemos podido meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hay a lo largo de la historia hombres y mujeres que perdieron la vida por causa de tu palabra, que fueron perseguidos por tu verdad, que fueron maltratados, que fueron torturados, que fueron despojados, que fueron mutilados por causa de hablar la verdad y de vivir la verdad. El que vive la verdad, el que va a la Escritura, el que vive de acuerdo a tu palabra, Señor, es a veces un inconveniente para la vida, Señor, de aquellos que nos rodean. Y tú nos has llamado, Señor, para que podamos valorar tu palabra, Señor.
para que podamos corregir actitudes, para que podamos corregir creencias, Señor, porque las creencias se van generando a lo largo de nuestra historia, de nuestra formación, de la influencia familiar, de la influencia de la sociedad. Y muchas veces hemos creído y sostenido verdades que no son tu verdad, Señor. Y cuando tu verdad no está sosteniendo nuestras vidas, estamos atados, Señor. Por eso tu Hijo nos dijo: conoceréis la verdad y esa verdad les va a hacer libre. Señor, y esa es la verdad que necesita conocer mucha gente, Señor. Aunque le choca la verdad, aunque a veces es rechazada la verdad, Señor, tú nos has llamado como iglesia a ser columna y baluarte, defensores de la verdad, Señor. Señor, ayúdanos en este tiempo. Más allá de toda tecnología, más allá de las nuevas formas de comunicación, más allá, Señor, de todas las herramientas que hoy tenemos, Señor, que tienden a hacernos la vida más sencilla. No queremos menospreciar, no queremos olvidar el tremendo tesoro, Señor. Esa plata refinada 7 veces, esa comparación que usa el salmista para referirse a tu palabra, Señor. Pura, sin error, tan valiosa, Señor. Ayúdanos como hombres y mujeres de Dios, Señor, hombres y mujeres tuyos, hijos e hijas tuyos, Señor, a poder prestarle atención, Señor, a tu palabra. A poder darle lugar en nuestros corazones, Señor. Porque el nivel de equipamiento que tengamos para hacer lo que tenemos que hacer no dependerá de lo que sabemos, dependerá de cuánto tu palabra ha podido transformar nuestros corazones, Señor. Eso es lo que nos va a equipar para que todo lo que hagamos, Señor, sea efectivo, Señor, y te agrade a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a transmitir tu verdad, aunque a veces cuesta, Señor, aunque a veces incomoda, pero es tu palabra, Señor. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor, y valoramos este libro que hoy lo tenemos ordenado, lo tenemos en cada uno de nuestros hogares. Es posible que haya más de una Biblia, Señor, cuando sabemos que hay hermanos en otras latitudes que no tienen ni siquiera una hoja de ella, Señor. Pero si vamos y le preguntamos algo de la Escritura, lo van a saber, porque lo han aprendido, Señor, con tanto hambre y con tanta sed. Lo han aprendido, lo han memorizado, pero también lo viven, Señor, y en circunstancias mucho más desventajosas que las nuestras, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Queremos valorarla, saber que es tuya, es tú hablándonos a cada una de nuestras vidas. Entonces, cuando abrimos este libro y sabemos que al leerlo tú nos estás hablando, el enfoque, la atención que le vamos a prestar es totalmente diferente, Señor. Ayúdanos, Señor, a enseñarle a las futuras generaciones de la importancia de tu palabra, Señor. Cuando muchas veces hoy lo importante en lo exterior es las cuestiones tecnológicas, Señor, podamos mantenernos, Señor, con la enseñanza de que la palabra, tu palabra, es lo más precioso que tenemos, Señor. Un tesoro invaluable, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, y te agradecemos por haber revelado tu palabra, Señor, porque tiene todo lo que necesitamos para hacer las cosas bien. Si queremos ser un buen hijo, está en tu palabra. Si queremos ser un buen padre,
una buena madre, está en tu palabra. Si queremos ser un buen esposo, una buena esposa, está en tu palabra. Si queremos ser un buen jefe, está en tu palabra. Si queremos ser un buen empleado, está en tu palabra. Si queremos ser un buen inversor, está en tu palabra. Si queremos ser un buen mayordomo, está en tu palabra. Si queremos ser un buen siervo, está en tu palabra. Si queremos ser un buen guerrero, Señor, un buen soldado, está en tu palabra. Todo está ahí, todo nos equipa, tú a través de tu palabra, Señor, y la instrucción, la dirección de tu Espíritu Santo, que así como la reveló, la inspiró, hoy también nos ilumina para que la podamos entender y aplicar diariamente en nuestros corazones. Señor, bendecimos cada familia para que en este tiempo, Señor, la palabra tenga el lugar, Señor, que merece en cada uno de nuestros hogares. En el antiguo pacto tú le decías, Señor, ustedes tienen que poner la palabra como frontales, hablar de ella, levantarse en el camino, acostarse. Señor, lamentablemente no hemos desobedecido, Señor, y estamos, Señor, viendo generaciones que están flaqueando, Señor, débiles en la palabra. Por eso en esta hora, Señor, tú nos llamas a la reflexión. Si queremos estar capacitados para hacer la buena obra que tú has llamado a que hagamos, vamos a ser capacitados a través de esta escritura, Señor. Cada parte de ella tiene un mensaje tuyo para nuestros corazones, a fin de que estemos equipados para toda buena obra. Señor, te bendecimos y te honramos en esta noche. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.